El acta de la sesión 96 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 97 se encuentra a disposición de las señoras y señores diputados. Nuestro secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se da cuenta de los siguientes documentos que han llegado a nuestra comisión. Proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señores Castro, Araya, Don Jaime y Ullarzo, y de las diputadas señoras Ahumada, Cid, Cordero, Morales, Doña Carla, Navellán y Osandón, que modifica el Código Aeronáutico para sancionar el incumplimiento de las condiciones establecidas por las aerolíneas comerciales para el traslado de mascotas, boletín 16.964-03, oficio del secretario general de la Cámara de Diputados, señor Landero, por el cual comunica que la corporación acordó remitir a la Comisión de Economía el proyecto de ley que modifica la Carta Fundamental para extinguir las deudas contraídas por el Estado o clientes con las empresas de generación, transmisión y distribución eléctrica y congela tarifa eléctrica, boletín 16.954-07, una vez que sea despachado por la Comisión de Minería y Energía y posteriormente a la Comisión de Hacienda, oficio del secretario general de la Cámara de Diputados, por el cual comunica que la corporación acordó remitir a esta comisión el proyecto de ley que crea la Ley de Reactivación de Turismo y de Fomento a la Industria Audiovisual, boletín 16.817-05, una vez que sea despachado por la Comisión de Hacienda. Además, hace presente que la Comisión de Economía deberá emitir un informe en el plazo dispuesto en el artículo 122 del reglamento de la corporación. Oficio del secretario general de la Cámara, por el cual comunica que la corporación además acordó remitir a esta comisión en carácter de comisión técnica el proyecto de ley que modifica la ley 21.674 para prohibir el pago de remuneraciones a los miembros del directorio de las ISAPRES mientras no se haya certificado el pago total de las cantidades percibidas en exceso por estas. Boletín 16.963-11, inicialmente asignado a la Comisión de Salud. Oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto que establece una ley marco de autorizaciones sectoriales e introduce modificaciones en cuerpos legales que indica. Boletín 16.566-03. Indicaciones del Ejecutivo e informe financiero respectivo al proyecto de ley en tabla, que es el de permisología. Y después diversos informes de la Biblioteca del Congreso Nacional sobre el descongelamiento de tarifa eléctrica, componente y determinación de tarifa eléctrica para los clientes regulados, tarificación por servicio de electricidad y alza de tarifas eléctricas, condiciones vigentes del subsidio transitorio establecido por la ley 21.667 y su propuesta de modificación. Y finalmente un pareo de los diputados señor Daniel Manuchari y la diputada señora Flor Baire. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Gracias, estimado Álvaro. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Varios. Ofrezco la palabra. Diputado Bernales, diputado Mellado. Gracias, presidente. Saludar al ministro por su intermedio. Y quisiera aprovechar justamente que está acá el ministro para hacer una consulta desde la comisión, porque me han contactado varios dirigentes de ferias libres. Hay que recordar que acá hay un proyecto bastante antiguo en esta comisión que tiene relación con la feria. Son momentos que tampoco lo están pasando bien, hay una serie de cosas que han quedado pendientes, que se ha prometido que desde esta comisión vamos a legislar y no hemos avanzado. Entonces me gustaría saber si el Ejecutivo tiene algún proyecto en esta línea, porque es de real importancia para los feriantes también poder tratar estas temáticas en esta comisión. He dicho, presidente. Gracias, diputado Bernales. Diputado Mellado.
Presidente, eh, yo quiero hacer no sé si es una denuncia esto que quiero hacer, porque la verdad es que el IPC, obviamente todos queremos que baje y esté dentro de las metas que quiere el Banco Central y el gobierno, pero quiero que podamos invitar al ministro de Hacienda a que nos explique si efectivamente hubo o no un manejo del IPC de este mes, producto de que se disminuyeron a dedo la metodología del cálculo del componente asociado al precio del petróleo a nivel internacional. Aquí tengo el decreto del Diario Oficial del 5 de junio y tengo del 3 de julio. Fíjese que las diferencias son que se tomaban los parámetros N en la gasolina 93 octanos de 10 semanas del petróleo y se tomaron un parámetro de 82 semanas, sabiendo, ¿cierto?, que con esas 82 semanas se baja el precio, ¿ya?, de referencia de los combustibles y por ende se baja también el IPC. Y esto también sucede con la metodología de cálculo del componente asociado a la diferencial de refinación, que antes se tomaban 7 semanas y ahora se tomaron 4. O sea, se vio cuál era el parámetro donde calzaba la disminución del precio de los combustibles para incorporarlo sabiendo que venía un alza de la electricidad. Entonces, yo quiero ver, presidente, si podemos invitar al ministro, ¿cierto?, y a quien corresponda, para que nos explique si hubo efectivamente una decisión corporativa de que se iba a hacer este manejo y se le dijo, busca la cantidad de meses, porque de 10 pueden ser 20, pero no 80, ¿cierto? Entonces, que busca la cantidad de meses para que baje el precio de los combustibles, que incide fuertemente en la canasta del IPC, porque, claro, es bueno para los que pagan dividendo en UF, para los que, pero los alimentos no bajaron, ¿cierto? Y también afecta al inversionista que tiene sus valores en UF. Entonces, yo quiero saber si profeso hay un manejo en este tema, ¿cierto? Producto de que en términos generales se cumpla la meta del IPC de 4,2, ¿cierto? Porque si no se les disparaba, ¿cierto? Y eso significaba algo muy raro. Entonces, yo quisiera que investigáramos esto y que viniera el ministro a dar las explicaciones del caso, si hubo o no hubo, es profeso una indicación para hacer esto. Gracias, presidente. Gracias, diputado Mellado. Con respecto al punto que usted plantea, sería bueno igual incluir de repente al director del INETAM. Por eso, pero los números de dónde salen. El que firma aquí el ministro de Hacienda, ¿cierto?, y el que hace la paridad en el tema con el tema de ¿cierto?, la metodología de cálculo. Ese tema, ¿quién? Yo quiero decir, ¿quién dio la orden de que se aumentara la cantidad de meses de 10 a 82? ¿No? O sea, ¿quién dio la orden que se tomara de 7 semanas, que era el refinado, se bajara a 4? O sea, se está estudiando cuál es el precio más razonable para meterlo. Entonces, aquí nosotros hemos tenido estadísticas muy claras y siempre hemos sido transparentes como país, pero esto de meter la mano me parece que nos deja Vamos a mal. coordinar con la Secretaría una invitación al ministro Marcel, el diputado Inter. Sí, yo creo que es necesario hacer un punto. En la locución del diputado Mellado se intercalan redacciones de denuncia con redacciones de pregunta, ¿ya? Y yo creo que tiene que quedar muy claro, antes de hacer el oficio, si es que va a salir de la comisión, si es que todo esto es una consulta o si es que es una denuncia. Porque son dos cosas súper distintas. ¿Va a plantear una invitación al ministro, diputado? No, claro, pero en la locución que legítimamente hizo el diputado Mellado, que está en su derecho a hacerla, él explica qué es lo que pasó. Dice que se metió mano, cito literal, y que deliberadamente se envió a ciertos funcionarios a buscar la forma en que calzara con el interés del gobierno. Entonces, y luego lo cambió a pregunta y luego a denuncia y se fueron intercalando. Entonces yo solo quiero aclarar, ¿es esto una pregunta o es esto una denuncia? Si él dice que es una pregunta, yo quedo feliz. Si dice que es una denuncia, también quedo feliz. Solo quiero que quede claro. ¿Va a aclarar el punto del diputado Inter? Sí, cerramos el... yo no sé si está en otra sesión el diputado, pero o a lo mejor se interpreta mal, digamos. Yo lo único que quiero es que venga la persona
¿cierto?, del ministro de Hacienda a explicar si efectivamente se dio o no se dio la orden, ¿cierto?, de buscar la cantidad de semanas suficientes y necesarias para disminuir el precio de los combustibles de manera artificial. Y esto es lo que yo quiero que nos expliquen, porque los números que nosotros hemos tenido siempre en los datos en el país han sido transparentes. Y esto no me parece transparente y necesitamos una explicación. Eso es lo que hacemos nosotros, estimado diputado Inter, cuando en nuestra labor de fiscalización tenemos que realizar. Entonces le pedimos al ministro que venga, y la verdad es que me parece extraño los números, por decir, me parece muy extraño, porque yo subiría de 10 a 20, a 30, pero 82 semanas. O sea, estábamos buscando algo. ¿Quién dio la orden para buscar eso? Ese es mi punto. Le doy la palabra al ministro Grau. Gracias, diputado Mellado. Sí, comento los dos temas, presidente. Eso. Primero parto por el tema de ferias libres, por su intermedio, presidente, que es un asunto que compartimos su relevancia. Un poco de contexto, las ferias libres son un sector muy relevante en nuestra economía por dos razones, porque emplean muchas personas, más de 300.000, y además porque alimentan a un sector relevante de la población, además en general con alimentos saludables. Es muy relevante desde esas dos dimensiones. Sin embargo, las ferias libres adolecen de una institucionalidad, y están expuestas a una relación muy arbitraria con las autoridades locales. Es por esa razón que hace décadas las ferias libres están buscando una institucionalidad que las reconozca como tal, que les dé tranquilidad y que les permita desarrollarse en una relación equilibrada con las autoridades locales. Nosotros hace tiempo estamos trabajando un proyecto de ley con las 3 organizaciones nacionales de las ferias libres. Hace tiempo, me refiero a más de un año. Ya tenemos un primer texto borrador que estamos conversando ahora con las distintas instituciones del Ejecutivo fuera del Ministerio de Economía. Es decir, ya tenemos un acuerdo con estas asociaciones y estamos en todo el procedimiento que implica presentar un proyecto de ley que requiere cambios institucionales, lo que significa pasar por otros ministerios. Por lo tanto, durante este segundo semestre vamos a presentar ese proyecto de ley. Ese es nuestro diseño, es un compromiso más del presidente de la República hacerlo, y creemos que lo positivo es que en lo grueso del proyecto están de acuerdo las 3 organizaciones de ferias libres. Un poquito de historia respecto a esto. En más de una ocasión, yo por lo menos conozco, porque lo hemos revisado, el caso de la década de los 2000, se trató de hacer un cambio de esta naturaleza, y el problema que hubo esa vez es que no hubo acuerdo entre las 3 organizaciones, que tienen, por ejemplo, distintas visiones respecto a cuál debe ser el organismo principal que represente a los feriantes en una feria. Porque algunos son sindicatos, otros son en cooperativas, otros son en asociaciones, hay organizaciones de diversa índole. Entonces nosotros hemos llegado a un acuerdo con esas organizaciones nacionales y creemos que vamos a poder avanzar. Entonces, nuestro compromiso es durante este semestre presentar el proyecto de ley. Respecto al otro tema, un comentario muy breve en lo que a mí me compete, presidente, porque el Instituto Nacional de Estadística se relaciona con el presidente de la República a través del Ministerio de Economía. Lo que yo puedo dar total garantía es que el IPC en Chile y la forma en la que se levanta la canasta es una metodología que responde solo a consideraciones técnicas, donde de hecho el Ejecutivo no interviene. Es un tema que efectivamente es el ejercicio propio del Instituto Nacional de Estadística. Por lo tanto, yo lo que recomiendo, no conozco los antecedentes específicos que señala el diputado Mellado por su intermedio, presidente, pero yo lo que recomiendo en esto es que se le haga una pregunta por oficio al Instituto Nacional de Estadística, y que el Instituto Nacional de Estadística explique cómo se construye la canasta y cómo se levanta esa información. Y estoy seguro que una vez que el Instituto Nacional de Estadística explique aquello, estas distintas preocupaciones, que por cierto son siempre legítimas, van a quedar bien resueltas. Esa sería mi recomendación, presidente. Por supuesto, ustedes deciden cómo les parece mejor. Gracias. Gracias, ministro. No, yo creo que vamos a proceder. A ver, vamos a proceder de 2 formas. Vamos a pedirle al ministro Marcel, como lo solicitó el diputado, si hay acuerdo de la comisión de que venga a exponernos el tema. Y lo otro también yo creo que es relevante oficiar al INE, como señala el ministro, para poder tener los datos, que nos expliquen la fórmula de cálculo de la canasta, de cómo se constituye el IPC, y tener
un análisis, cosa que el día de mañana cuando veamos, esto bajó por esto, tenemos la tabla y vamos a saber que efectivamente se produce muchas veces porque o varía acá o varía por este otro lado. Eso como insumo, yo creo que es bueno conocerlo, independiente de que sí tenemos que tenerlo. Por su intermedio, ministro, sabemos que el INE recauda, ¿cierto?, la información, pero quien prepara la información son otras personas. Entonces, esas otras instituciones es la que tienen que venir a dar la explicación, sobre todo en el tema de los combustibles. Ese es mi punto. Si no hay más varios, avanzamos ahora a lo siguiente de la discusión del proyecto. Le damos la palabra al otro secretario, Álvaro. Presidente, respecto del proyecto, ya se ha despachado el título primero, el título segundo del artículo primero, el título cuarto y el sexto. Está pendiente el título tercero, el quinto y el séptimo. El gobierno presentó una indicación para, en el fondo, que tiene incidencia tanto en en el título tercero y en el título quinto, que es en el fondo es la creación de la oficina, y nos correspondería seguir con el título tercero, que es el artículo 16, o sea, 17, porque la indicación tiene incidencia en el artículo 27 y 28 del título tercero y el título quinto. No sé, entiendo que el ministro va a hacer la presentación de las indicaciones, pero nosotros tendríamos que seguir con el título tercero, que estamos votando, y la indicación tiene incidencia en el título tercero y el título quinto. Y artículos transitorios también. No sé si tendríamos que seguir en la página 59 del comparado grande, porque hicimos además el comparado con las indicaciones del Ejecutivo. También hay dos comparados que tienen los señores diputados. El anterior, con el que estamos votando, tendríamos que ir al artículo 17, que es la página 42, y hay otro comparado que contiene las indicaciones del Ejecutivo, las nuevas indicaciones del Ejecutivo. No sé si al título tercero y quinto, y al determinado artículo transitorio. Pero principalmente el tercero suposa Pero hay que terminar el título tercero, sí, de votarlo. Bien. Sobre la indicación que colocó el Ejecutivo, que hay bastantes dudas y preguntas, ¿lo vamos a tratar en el momento en que lo votemos o antes que podemos conversarlo con el Ejecutivo? Presidente, tenemos que continuar con el título tercero de despacharlo, que falta el artículo 17, 18, 19, hasta llegar al artículo 27, que ahí justo es la indicación del Ejecutivo. ¿Ya? ¿Ministro? Sí, presidente, aquí yo veo dos opciones que ustedes pueden decir, del punto de vista del Ejecutivo, las dos están bien. Una opción es que nosotros ahora presentemos las indicaciones. Presentemos, me refiero a que nosotros hemos preparado una presentación en que podemos describir qué es lo que hacen las indicaciones que, como bien decía el secretario, afectan principalmente el título 5. Por lo tanto, es correcto lo que dice el secretario desde el punto de vista de que no es necesario, en rigor, discutir estas indicaciones en el momento actual de la votación. La gracia que tendría es que yo sé que este es un tema que ha generado especial preocupación. Tal vez, además, a juicio del Ejecutivo, nosotros creemos que estamos recogiendo bien con las indicaciones las preocupaciones que han existido, entonces tal vez si las explicamos pueden también generar un ánimo en la comisión más favorable para también tramitar con mayor celeridad el resto del proyecto. Entonces vemos dos opciones. Una,
postergar la discusión de las indicaciones hasta el momento en que sea estrictamente necesario, es decir, en algunos artículos más, o bien presentarlo inmediatamente y a partir de eso que quede claro cuál es el nuevo diseño institucional y que eso eventualmente allane seguir avanzando. Nosotros como Ejecutivo pensamos que puede ser mejor lo segundo porque creemos que va a generar un mejor ambiente en la discusión, pero por supuesto estamos abiertos a las dos opciones. Ah, También puede ser, pero sí. Bueno, recogiendo las miradas que se han planteado, yo considero que para avanzar sería prudente escuchar la presentación del ministro, ya con las nuevas indicaciones, pero retomando la votación una vez terminada, en donde nos quedamos en el título 3, ya para seguir avanzando desde ahí en adelante, lo que nos daría tiempo a los parlamentarios de poder ver las indicaciones igual con tiempo, para en una eventual nueva citación, ya a lo mejor quizás darnos un tiempo para hacer algunas acotaciones o indicaciones de darse el caso. Así que yo creo que es la oportunidad, pero primero escuchar al ministro y a su equipo para poder interiorizarnos y así estar ya preparados para recibir esta nueva información. Así que adelante, ministro. Muchas gracias, presidente. Entonces paso a hacer la presentación. Estas indicaciones ingresaron al Parlamento el día de ayer, pero como nos habíamos comprometido a hacerlo algo antes, mandamos las indicaciones antes a los asesores el fin de semana. Y lo único que nos faltaba era tener el informe financiero y eso fue lo que nos permitió ingresar el día de ayer, para que les diéramos tiempo. Yo sé que es poco tiempo igual lo que tuvieron, pero tiempo para que por lo menos las pudieran leer. Entonces el plan de esta presentación es comentar las indicaciones del Ejecutivo. Como bien decía el secretario, estas se concentran principalmente en el título quinto, pero también están en el párrafo 2 del título tercero. Por eso que decía bien el secretario en el sentido de que va a haber un momento en la discusión del título tercero donde va a aparecer esta indicación. Por suerte llegamos a tiempo. Entonces después voy a dar más detalle de básicamente cómo nos fuimos haciendo cargo de las distintas preocupaciones que plantearon los diputados y diputadas, y también de nuestras preocupaciones como Ejecutivo, cómo buscamos un equilibrio entre los distintos puntos de vista. Entonces voy a ir una por una por estos distintos temas. El primer asunto, que yo diría que era más grueso, que había que aterrizarlo en cierto sentido, era que todos y todas, entiendo yo, asumíamos que era importante que existiera una nueva institucionalidad, porque hay nuevas funciones que deben tener una representación en una nueva institucionalidad, pero se tenía un reparo con una parte de los parlamentarios respecto a la posibilidad de tener un servicio público descentralizado. Y lo que nosotros habíamos comprometido es que esto lo íbamos a organizar al interior del Ministerio de Economía. Y eso... Don presidente, ¿podrían enviar la presentación? Que me la mande la Camila y Sí, por supuesto. que Lo hacemos. me la mande y la mandamos al... Lo hacemos. Gracias, diputado. Entonces, esto es la creación de una oficina al interior del Ministerio de Economía, que voy a explicar cuáles van a ser sus funciones y qué es lo que va a realizar. Y después, lo que hacemos también, como les comentaba, es que hay ciertos cambios en el título tercero respecto a la priorización de proyectos. Si ustedes recuerdan bien, una de las cosas que hace este proyecto de ley es que genera la categoría de proyectos priorizados, que en términos prácticos implica que todos sus tiempos máximos se reducen a la mitad. Eso que siempre han hecho las distintas administraciones, tener proyectos priorizados y priorizarlos de alguna manera. Bueno, lo que hace este proyecto de ley es que formaliza eso. El procedimiento mediante el cual se determina cuáles son los proyectos priorizados a propósito de esta nueva institucionalidad cambia. Y eso es lo que cambia en el título tercero, en particular el párrafo 2 del título tercero. Eso es lo que vamos a ver más cercano en la votación de esta comisión. Y voy a comentar eso más adelante. Ahora paso a lo más sustantivo de esta presentación, que es a propósito de los distintos compromisos o puntos de vista que se habían planteado en esta conversación, algunos de los parlamentarios, otros del Ejecutivo. Voy a pasar a decir cuáles eran estos compromisos,
en un resumen que hacemos, por supuesto, nosotros como Ejecutivo, y después voy a ir comentando cómo la nueva institucionalidad se hace cargo de cada una de estas dimensiones, y a propósito de eso voy a ir describiendo cuál es esta nueva institucionalidad. Entonces, lo primero es que no se querían crear más servicios. Lo segundo es que se quería que esto estuviera inserto en la orgánica del Ministerio de Economía. Eso yo diría eran puntos de vista principalmente de la oposición, ¿ya? Respecto al diseño original. Lo tercero, que este era un punto principalmente del Ejecutivo, ¿ya? Y también de los parlamentarios del oficialismo, era que era muy importante resguardar las funciones para implementar correctamente la ley, ¿eh? Y el punto 5, yo diría también, del Ejecutivo, que el diseño permitiera que esto fuera una política de Estado permanente y que no fluctuara tanto en el ciclo político, dado digamos, las elecciones que se tienen regularmente. Y por último, un tema que también lo había planteado la oposición, pero nosotros lo compartimos, la eficiencia del gasto fiscal. Es decir, si íbamos a hacer un nuevo diseño, ver cuánto se podía ahorrar respecto al diseño inicial que nosotros planteamos. Yo diría que esas fueron las distintas preocupaciones que se plantearon en el debate, ¿ya? Entonces ahora voy uno por uno de estos temas. Bueno, lo primero es que, como les comentaba con anterioridad, lo que se hace ahora es que se crea una oficina dentro del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, dentro de nuestro ministerio, cuyo nombre es la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión, ¿ya? Que, como voy a describir más adelante, no solo integra las funciones que estaban originalmente en el proyecto en este servicio descentralizado, sino que además integra otras funciones que en nuestro diseño inicial quedaban en el Ministerio de Economía, en particular lo que se hace a través de la Oficina de Grandes Proyectos, y ahora todo va a ir a esta nueva oficina. Segundo punto, inserto dentro de la orgánica del Ministerio de Economía. Ahí ustedes pueden ver la orgánica del Ministerio de Economía, está el ministro o ministra, las 3 subsecretarías. Entonces esta oficina estaría al alero de la Subsecretaría de Economía y Empresas de menor tamaño, ¿no? Que es la subsecretaría que está, digamos, en el centro del Ministerio de Economía, más allá que no esté en el centro ahí del organigrama. Tercero, aquí esto es bien importante en lo que quiero centrarme un poquito más, porque tiene que ver con el diseño. Como les comentaba recién, en el diseño original del proyecto de ley, la mayoría de las cosas que ya hace el Ministerio de Economía, por ejemplo, su oficina de grandes proyectos, se mantenían en el Ministerio de Economía. Y las cosas nuevas, las nuevas funciones que implicaba este proyecto de ley, se iban a este nuevo servicio. Ese era el diseño inicial, a grosso modo, porque habían algunas pequeñas cosas que se iban del Ministerio de Economía al nuevo servicio. Por ejemplo, la administración de la plataforma de ventanilla única. En el nuevo diseño ahora lo que hacemos es que todas estas funciones, las nuevas funciones y las funciones que actualmente hace el Ministerio de Economía, todas se van a esta nueva oficina. Esto es bien importante, yo diría, se los comenté la sesión pasada, pero quiero enfatizarlo ahora. Es bien importante porque yo diría que este es un aspecto que, del punto de vista del Ejecutivo, es mejor que el diseño original, en el sentido de que este nuevo diseño fortalece lo que ya hace el Ministerio de Economía. ¿Por qué lo fortalece? Primero, porque, como van a ver más adelante, esta oficina se va a elegir por alta dirección pública, lo que le va a dar un estatus mayor, de mayor relevancia dentro del Ministerio de Economía. Entonces, lo que ya se quedaba en el Ministerio de Economía, ahora se va a quedar alojado en un nuevo espacio que va a tener una mayor fortaleza institucional, ¿ya? Además va a tener mayor fortaleza institucional, como voy a comentar más adelante, porque tiene estipuladas sus funciones, ¿ya? Y tiene además fuerza para hacer cosas que actualmente no se tiene dentro del Ministerio de Economía, ¿ya? Entonces esa es la parte que yo diría que es pura ganancia de este cambio, ¿ya? Por supuesto, el hecho de que la parte que quedaba fuera del servicio ahora esté dentro del Ministerio de Economía tiene ventajas y desventajas. Nosotros ya como Ejecutivo hemos planteado por qué nos gustaba el diseño anterior, eso es materia de conversación, pero yo diría que en lo que se refiere a lo que estaba dentro del Ministerio de Economía, es solo ganancia este nuevo diseño, porque fortalece ese rol, hace más probable que tenga inercia institucional, en fin. Entonces, en la actualidad hay una división, ¿ya?, que se llama la División de Fomento, Inversión y Infraestructura. De esa división dependa la Oficina de Grandes Proyectos,
y la Oficina de Grandes Proyectos tiene una serie de tareas. ¿Ya? Todo esto, toda esta división de inversión de fomento, inversión e industria pasa a esta oficina que se está creando. ¿Ya? Ustedes me dicen. O sea, yo estoy viendo la cámara está funcionando, no ha suspendido la sesión, entonces quienes deberían estar priorizados en ingresar a la sesión son los diputados que no están en comisiones. Nosotros en el panel, en sala parece que estamos en comisión. Entonces, no, pero multan, se suspende la sesión y pasan 15 minutos. ¿No se ha suspendido la comisión? Sí, yo la estoy viendo acá. Si se llega a suspender, yo le aviso. Eso. Estoy viendo aquí Trabajo en equipo. acordado. Ya. Ahora paso a decir cuáles eran las preocupaciones que nosotros teníamos como ejecutivo respecto a tener esto dentro del Ministerio de Economía y cómo abordamos esas preocupaciones en este nuevo diseño. Yo diría que un elemento central de este nuevo diseño, que ya les comentaba con anterioridad, es que la persona que va a dirigir esta oficina sea elegida por alta dirección pública, ¿eh? Y que como es primer orden jerárquico, primer nivel jerárquico, perdón, eso implica que es nombrado directamente por el presidente de la República. Entonces, está dentro del Ministerio de Economía, pero tiene una fuerza mayor y tiene un estatus mayor en ese nombramiento, más allá de que esté y que sea parte del Ministerio de Economía. Y esta jefatura podrá determinar la organización y el nombramiento del personal de esta oficina, y las jefaturas de área, se crean 3 áreas en este nuevo diseño. Las jefaturas de área también tienen que ser elegidas a través de un concurso público. Esa es la primera estrategia que nosotros tenemos para efectos de darle a esta oficina una mayor fuerza institucional. La segunda dice relación con los recursos. Digamos, en la ley viene un informe financiero donde se habla de la cantidad de personas que trabajarían en esta oficina, ¿ya? Que después voy a hacer esos comentarios más adelante, porque hay una parte que es una parte importante, viene de lo que se mueve de una parte del ministerio a otra parte del ministerio, y otra parte serían nuevas personas. Pero es importante que en la discusión legal y en particular en el informe financiero se haga referencia explícita a la cantidad de personas que van a trabajar allí. Porque eso también asegura para esta administración y administraciones futuras que no vaya a pasar que esta oficina en el mediano o largo plazo cada vez tenga menor relevancia y entonces no tenga las condiciones para cumplir bien sus funciones. Y tercero, que está muy relacionado con lo anterior, es el tema de que en el proyecto de ley se especifican de forma muy clara las funciones y las atribuciones de esta oficina. Esto yo diría es relevante por 2 razones. Las voy a comentar después las funciones. Pero primero es relevante porque, como les he comentado en otras sesiones, al Ministerio de Economía, durante esta administración y administraciones anteriores, ya ha tenido dificultades a través de la Oficina de Grandes Proyectos, que anteriormente se llamaba de GPS, tomar funciones para las cuales, o sea, desarrollar tareas para las cuales no tiene atribuciones. Por lo tanto, una de las cosas que hace este proyecto de ley es que le da atribuciones, le da fuerza a ese equipo institucional para poder hacer lo que tiene que realizar. Y lo segundo es que una vez que uno especifica bien las funciones, eso asegura que existe cierta inercia institucional. Parece que me dice por interno que hay que hacer un receso. Disculpe, ministro. Disculpado. Sí, hay que bajar un ratito. No, Alejandro, ahí puede estar. Se suspende la sesión. Ya, vamos a retomar la discusión en donde quedamos. Le vamos a pedir al ministro que continúe con la presentación, por favor. Ya. Espérate, déjame ver qué teníamos antes. Ya, déjame terminar entonces respecto a las funciones y atribuciones. Entonces, las funciones y atribuciones que esta nueva entidad tiene en términos generales, que están explicadas en el proyecto de ley con detalle,
es primero la coordinación y colaboración entre todos los organismos sectoriales, y además entre estos y los titulares. La parte de entre estos y los titulares es lo que hace principalmente la Oficina de Grandes Proyectos, en la actualidad. El monitoreo y tramitación de autorizaciones y cumplimiento de normas de procedimiento, la gestión y el desarrollo de la plataforma digital Super y la implementación de mecanismos de simplificación y mejora regulatoria. Es decir, en estas funciones se aglutinan las cosas que ya se hacían dentro del Ministerio de Economía, pero ahora con mayor fuerza y con atribuciones explícitas, y nuevas funciones que se crean a propósito de este proyecto de ley. Hasta aquí quedé. Mira, soy muy torpe, ni siquiera. Ahora me paso a este tema que es una de las preocupaciones principales que existían, que dice relación con la eficiencia en el gasto fiscal. Déjenme explicar primero esto en términos de personas y después lo voy a explicar en términos de recursos. Ahí está, después les voy a mostrar el informe financiero del proyecto original y después el informe financiero del nuevo proyecto, de la indicación. A ver, primero, en términos de gente, aquí lo que hay que entender es que en el diseño original habían 18 personas que están actualmente en el Ministerio de Economía, ¿cierto? De esas 18, 7 se pasaban al nuevo servicio. El nuevo servicio, aquí voy a ir haciendo números que tienen que ir reteniendo de algún modo, pero en el nuevo servicio quedaban entonces 32 nuevos más los 7 que venían del Ministerio de Economía. Por eso que en el servicio nuevo habían 39 personas. Quedaban 11 en el Ministerio de Economía, 39 en el nuevo servicio. Eso sumaba 50. En la propuesta actual, ya no hay dos cosas. No hay un nuevo servicio del Ministerio de Economía, sino que todo está dentro del Ministerio de Economía. Y esos 50 pasan ahora a ser 43. Eso es lo que está especificado en el proyecto. Que son en el fondo 18, digamos 18 que ya existen y 25 nuevos que estamos agregando. Nosotros siempre fuimos bien transparentes en esto y les decíamos, mire, no creemos que podamos hacer una gran reducción de la cantidad de gente porque hay nuevas funciones y nuevas funciones requieren nueva gente, eso siempre lo señalamos, pero el hecho de tener todo esto dentro del Ministerio de Economía sí permite cierta eficiencia y se pueden sacar ciertos nuevos cargos que se necesitaban en el diseño anterior porque hay economías de escala, porque hay complementariedades dentro del Ministerio, entonces se puede hacer lo mismo que estábamos haciendo fuera de ese servicio, pero con mayor eficiencia, entonces con 43 personas en vez de 50 personas. Eso es en términos de personas. Ahora, déjenme ir ahora en términos de recursos, que es otra forma de verlo, que tal vez una forma más simple de verlo, porque la parte de recursos junta todas las cosas nuevas que se están haciendo en esta institucionalidad. En el informe financiero, cuando presentamos este proyecto, en enero del 2024, había una tabla que se refería a el mayor gasto fiscal, es decir, la parte neta, que es lo que importa, porque hay una parte de gasto que ya existe, esta es la parte neta. Y en esa parte neta, en régimen, lo nuevo eran 1.500 millones de pesos. En el nuevo informe financiero, que es en la tabla 3, está la parte neta. Y en esa parte neta, pensemos el año 5 como el año de régimen, el gasto nuevo son 928 millones de pesos. Es decir, pasamos de 1.500 a 928. Entonces esto tiene, insisto, dos formas de verse la mejora en eficiencia. Uno es menos gente nueva. Pasamos de 50 en total a 43 en total. Y otra forma de verlo es menos recursos, donde hay una reducción de en torno al 30% del gasto. Déjenme ahora comentar algunas cosas breves respecto a un poquito más del diseño, de cómo va a funcionar esto en la nueva institucionalidad. Bueno, lo primero entonces que está este jefe y jefa de la Oficina de Autorización Sectorial e Inversión, esta nueva oficina que se crea, elegido por alta dirección pública. Después va a haber 3 áreas que se definen en el proyecto con bastante flexibilidad porque uno no quiere tener una cosa digamos, con tanta... tan rígida porque esto puede ir variando en el tiempo. Entonces, lo que busca nuestro diseño es que tenga las funciones claras,
que tenga las atribuciones claras, pero que tenga cierta flexibilidad para moverse en el tiempo. Entonces, primero está la área de grandes proyectos. La área de grandes proyectos es básicamente la oficina de grandes proyectos. Eso es lo que ya existe en el Ministerio de Economía, que se pasa hasta nueva institucionalidad. Después está el área de modernización y monitoreo de procedimientos sectoriales. ¿Cuánto? Gracias, presidente. Por su intermedio, preguntarle al ministro, ¿cómo, ya la oficina de grandes proyectos va a quedar inserta en esto? ¿Dentro de las nuevas contrataciones o el reajuste, reubicación de funcionarios, va a aumentar en cantidad de gente en la oficina de grandes proyectos? Esa consulta. No, la oficina de grandes proyectos mantiene en lo grueso lo que ya tiene. Ya no hay una variación importante allí. Sí hay gente de la oficina de grandes proyectos que actualmente hace la plataforma Super, que se mueve a las otras áreas, a las áreas que se encargan de eso, pero es un movimiento al interior de... pero el trabajo principal de la oficina de grandes proyectos, o sea, la dotación, eso no cambia. Sí le damos más atribuciones. Eso lo voy a comentar ahora, qué tipo de cosas hacemos, que lo hacemos a partir de la experiencia de estos años de gobierno en que hemos realizado ciertas cosas allí, que creemos que son muy importantes y queremos que esas atribuciones queden en la ley, ¿ya? Para que las puedan hacer sin ninguna dificultad a futuro, ¿ya? Entonces ahora voy a ir comentando en la última parte de la presentación cuáles son las funciones que uno esperaría realizar en estas tres áreas. En el proyecto de ley las funciones están más bien especificadas a modo general, ¿ya? No con tanto detalle para cada una de estas áreas, para darle flexibilidad a la organización, a esta oficina, ¿ya? Pero en nuestro diseño inicial estas funciones están relacionadas con cada una de estas áreas. Entonces la primera, área de grandes proyectos. Aquí la oficina de grandes proyectos lo que hace es acompañar a grandes proyectos de inversión en su proceso de tramitación, ¿ya? Entonces es un trabajo principalmente de asesoría, de acompañamiento, ¿ya? Aquí hay algo bien importante, ¿eh? Yo sé que esto no se ha dicho en la comisión, pero sí se ha dicho en otros lugares. Mucha gente dice que bastaría con fortalecer esto y no hacer todo el resto del proyecto de ley. Una de las cosas que desconoce ese punto, primero, es que la gestión no soluciona todo el problema, porque aquí hay problemas realmente de diseño, pero además la oficina de grandes proyectos, por razones obvias, tal como lo dice su nombre, solo ayuda a grandes proyectos. Aquí una pyme que tiene problemas, no sé, con alguna seremía, con algún permiso en particular, no puede ser tramitado por la oficina de grandes proyectos, porque no tendríamos gente para hacer eso, ¿eh? Entonces, la oficina de grandes proyectos va a seguir haciendo su tarea, pero su tarea va a estar acotada a grandes proyectos, ¿eh? Y es un tema de gestión y además a proyectos priorizados, ¿eh? Que es justamente una nueva figura que se crea en este proyecto de ley. Lo nuevo que agregamos acá son las mesas regionales, ¿eh? de promoción de la inversión. Y esta es, a juicio del Ejecutivo, una de las experiencias más positivas que hemos tenido durante este periodo de gobierno. Estas mesas regionales se empezaron en el nuevo diseño, por lo menos, a implementar con fuerza desde el Gabinete de Crecimiento y Empleo que creó el presidente en enero. Y estas mesas lo que hacen en la práctica es que vemos los proyectos más importantes que se están viendo en regiones y vemos proyecto por proyecto. Y lo trabajamos con los CEREMI, con los servicios regionales. En muchos casos ha ido el presidente. Yo he ido a la gran mayoría de ellas, ya lo hicimos en 15 regiones, solo nos queda la región metropolitana, de hecho, ¿eh? Tenemos toda una metodología de seguimiento. Entonces lo que hace este proyecto de ley, sin todo el detalle por supuesto porque no corresponde, pero habilita a la oficina de grandes proyectos a que pueda conducir ese proceso, ¿eh? Y que no dependa futuro de la voluntad de un presidente o una presidenta. Adelante, diputada Cid. Gracias, presidente, por su intermedio. Quería hacerle una solicitud al ministro. Ministro, a través de este proyecto yo quería sugerir y ojalá se incorpore que estas mesas regionales las lidere, por supuesto, el CEREMI de Economía, pero que también tenga ciertas atribuciones. Porque la verdad es que cuando yo fui CEREMI de Economía, cuando uno llama a los pares, hay ministerios que reciben muchos recursos y la verdad que al final del día tampoco toman en consideración, y creo que estas mesas regionales son súper importantes porque el servicio va a estar en Santiago, las decisiones se toman en Santiago, pero nosotros desde las regiones necesitamos tener esta visión regional. Entonces, esas mesas regionales que se van a conformar y que van a estar aquí dependiendo de esto, yo le daría un poquito más de vuelta y trataría de potenciarlas un poquito más y generar una estructura regional, una jerarquía regional para que tenga la potestad de poder llamar al CEREMI de Obras Públicas, de poder convocar al otro CEREMI y que realmente le hagan caso. Porque en estricto rigor el CEREMI de Economía es una oficina muy pequeñita, tiene el conductor, tiene la secretaria, tiene un profesional de apoyo y el CEREMI. Entonces, en definitiva, cuando convoca Corfo, cuando convoca Cercotec, llegan todos, pero cuando convoca el CEREMI de Economía no están así. Entonces, mi sugerencia, por su intermedio, presidente,
es transmitirle al Ejecutivo que tal vez, no sé si en el proyecto de ley o en el reglamento, se haga una estructura más sólida y una jerarquía en esta mesa regional. Sí, es un muy buen punto el de la diputada por su intermedio, presidente. ¿Cómo esto lo hemos nosotros trabajado en la práctica? Bueno, primero, el armar estas mesas efectivamente empodera para estos efectos, no para cualquier efecto, a la o el Ceremi de Economía de la región, ¿ya? Porque en la práctica ve todo el catastro de los proyectos que van a ser priorizados y por parte del delegado o la delegada se le empodera a ese Ceremi para poder impulsar esta agenda, ¿ya? Eso ha funcionado bastante bien. Esa es nuestra. Ahora, por supuesto, depende de que exista esta estructura, de que exista esta función y este deber de empujar este catastro de proyectos que hay que darle especial avance en cada una de las regiones. Yo creo que lo que podemos hacer es que cuando ustedes revisen esto con más calma, vean si hay algo que, por supuesto, que creen que se pueda enfatizar en línea con lo que dice la diputada. Tal vez algunas cosas pueden quedar más bien en discusiones posteriores, pero yo diría que la forma, por lo menos desde nuestra perspectiva, dada la experiencia que hemos tenido principalmente durante estos 6 meses que hemos implementado estas mesas, yo creo que está suficientemente robusta para generar esa dinámica que empodere tanto al Ceremi como también al delegado o delegada que tiene que hacer esa función. Esta área también tiene que ver la nómina de los proyectos susceptibles de ser priorizados por el Comité de Subsecretaria y Subsecretario. Esto es lo que es parte del título 3, ¿ya? Que tenemos que ver más pronto de las indicaciones. Y tiene que dar seguimiento. Usted me dice, presidente. Sí. Micrófono, diputado. Gracias, presidente. Bueno, ¿quiénes integran las mesas y si esa conformación va a estar en la ley, en algún reglamento? ¿Dónde están? Sí, en la actualidad, voy a contar primero qué es lo que hay en la actualidad y después voy a hacer algún comentario del proyecto de ley. En la actualidad, en la práctica, son mesas donde van todos los Ceremi, ¿ya? La dirige el delegado o delegada, vamos los ministerios, ¿ya? Y en algunos casos incluso ha ido el presidente. ¿Y por qué es importante que estén todos los Ceremi? Porque normalmente, dada la complejidad regulatoria, todos los ministerios, todos los Ceremías tienen algo que ver en el desarrollo de los proyectos. Hay algunas Ceremías que son mucho más relevantes que otras, ¿eh? Pero en general hay una participación bien transversal, ¿eh? Ahora, lo que hace el proyecto de ley es que define ciertos mínimos de quienes debieran participar y a quienes se puede invitar. Por ejemplo, una de las cosas que hemos hecho en la parte de proyectos privados es que se invita a los titulares y en algunos casos se ha invitado a gremios también. ¿Qué es lo que hace el proyecto de ley? No dice las mesas obligatoriamente van a tener que invitar a los titulares, sino que dice podrán invitar a los titulares. Entonces, en el fondo, lo que hace el diseño es que habilita que ocurra el diseño que actualmente está ocurriendo, ¿ya? Pero no lo pone como una camisa de fuerza porque la verdad especificar desde hoy, además puede ser que otros gobiernos hagan diseños levemente distintos, ¿no? Entonces hay que dejar cierto margen, ¿ya? Pero en el fondo en el diseño está que quienes participan actualmente puedan participar. Entonces, por ejemplo, acá dice, de ser pertinente, se podrá invitar a las mesas regionales, a la Agencia de Promoción de Inversión Extranjera, InvestChile, a la División de Fomento e Industria del correspondiente gobierno regional, a las demás autoridades y funcionarios de la administración del Estado. Entonces, en el fondo, como está en la actualidad, es que se dice quienes participan en términos generales, que son la Seremía y las oficinas regionales que sean relevantes para el desarrollo de estas mesas, y después dice quiénes podrían participar, y eso lo deja con más flexibilidad. Entonces, en resumen, es lo que existe en la actualidad, pero puesto en el proyecto de ley. Sí. Diputada, sí. Disculpe, presidente, que me pregunte tanto, pero la idea es que sea operativo también el proyecto. Por su intermedio, preguntarle al ministro qué rol juega el gobernador regional en estas mesas, porque hay mucha inversión pública. Por lo menos yo lo que he visto en mi región, y creo que muchos lo han visto, la realidad entre el delegado presidencial y el gobernador regional. Cuando hay una mesa que convoca el gobernador, no llega el delegado, y cuando convoca el delegado, no llega el gobernador. Y yo siempre he pensado lo mismo, pero yo creo que ahí es súper relevante, porque creo que para poder avanzar en los proyectos tenemos que tener esta visión. El gobernador regional es electo de forma popular
y el delegado está representando al presidente de la República. Entonces yo creo que deberían estar ambos en estas reuniones. Creo que es súper relevante y no sé cómo se puede hacer. Y lo otro, por su intermedio, presidente, ¿cómo se define grandes proyectos? Hay un nivel de inversión, un nivel de impacto, porque la verdad que hablamos de grandes proyectos, pero por lo menos lo que yo he visto del proyecto no está especificado qué son grandes proyectos. Eso, presidente. Parto por lo segundo. En la actualidad, la Oficina de Grandes Proyectos tiene un criterio general de seguir inversiones sobre 100 millones de dólares. Eso es lo que hace en la actualidad. ¿Ya? Esto a veces se flexibiliza, ¿ya? Por razones que pueden ser idiosincráticas a la región en particular, en fin, pero ese es lo que por defecto sigue la Oficina de Grandes Proyectos. Y yo estoy seguro que cualquier oficina, esta área de grandes proyectos a futuro, lo va a poder flexibilizar, en fin, pero nunca lo va a poder flexibilizar mucho porque no le va a dar el ancho bando, o sea, no va a tener gente para poder acompañar a todos estos proyectos, porque realmente acompañarlos por los distintos procedimientos asociados a las tramitaciones y autorizaciones es una tarea compleja. ¿Qué significa leer los expedientes? ¿Qué significa trabajar con la empresa? Entonces no es una tarea que uno puede hacer para cientos de proyectos. No da la gente para algo así. Ahora, respecto a las mesas, ¿ya? Las mesas ven un subconjunto de estos proyectos, ¿ya? Por ejemplo, lo normal que hemos visto este año es que en algunos lugares vemos 8 proyectos, 10 proyectos privados y después una cantidad similar de proyectos públicos. Ese es como el orden de magnitud de lo que hemos visto en las distintas regiones, ¿ya? Varía mucho, hay regiones, o sea, Antofagasta, que tiene una cantidad de proyectos de inversión del sector privado gigante, que al final tuvimos que agrupar proyectos y vimos decenas de proyectos. Pero hay otras regiones que tienen menos proyectos grandes, entonces 5 o 8 proyectos era un número razonable, ¿ya? Y lo público es bastante transversal a todas las regiones. En general, hasta ahora, ¿ya?, el rol del gobernador o gobernadora no ha sido tan relevante, yo diría por la principal razón que la tarea de estas mesas es agilizar el funcionamiento al interior del Estado, ¿ya? Y quienes tienen las atribuciones son los representantes del gobierno central, ¿ya? Entonces uno quiere movilizar el Estado, movilizar estas distintas CEREMI, estas distintas oficinas, y eso en general lo hacen los delegados y las delegadas, ¿ya? Que es una excepción en general en mi trabajo, porque mi trabajo como Ministerio de Economía, en general tengo una relación más cotidiana con los gobernadores y las gobernadoras, porque son ellos quienes tienen el protagonismo en la estrategia de desarrollo económico. Por lo tanto, en todas las otras reuniones, yo en general en mi visita siempre me junto con los gobiernos regionales, porque por las tareas que hace el Ministerio de Economía, pero acá en particular se ha optado hasta ahora porque no exista un rol de los gobiernos regionales. Pero eso podría cambiar, y por eso en el proyecto de ley se deja la posibilidad de que sean invitados, ¿eh? Entonces el proyecto de ley no dice que estén obligados a ser invitados, pero abre la posibilidad justamente para que tal vez a futuro, por ejemplo, si empiezan a tomar un rol aún más relevante en la inversión pública, tal vez sea importante que estén allí como titular, no como alguien que va a resolver la parte de permiso, sino como titular que exige que se resuelva, ¿eh?, en esa otra función. Ya vamos ahora a... Por su intermedio, ahí habla de un área de grandes proyectos. Se habla de un área de grandes proyectos. Lo apagó, diputado. Ahí sí. ¿Los proyectos de menor tamaño dónde quedan? Eso es una muy buena pregunta. Eso, a ver, eso es lo que comentaba. La Oficina de Grandes Proyectos gestiona y acompaña a los grandes proyectos. ¿Qué es lo que pasa con todos los otros proyectos? Bueno, con todos los otros proyectos tiene que funcionar el sistema. Y por eso estamos haciendo este proyecto de ley. Justamente para que funcione bien. Para que no se les pidan papeles de más, para que no haya cosas arbitrarias, para que exista un monitoreo de todos los permisos, para que otras cosas que estamos haciendo fuera del proyecto de ley, hay cambios también en incentivos, estamos poniendo recursos. Es decir, ese es justamente el sentido de este proyecto de ley. Hasta ahora, la forma en la que los distintos ejecutivos han trabajado este tema no ha sido legislativo, sino que ha sido principalmente de gestión. Entonces, lo que se ha hecho hasta ahora es la Oficina de Grandes Proyectos. Eso es, en muchos sentidos, continuidad. No es que estamos haciendo grandes cambios. Yo diría que lo más importante que estamos cambiando acá es las mesas regionales. Eso es algo nuevo. Bueno, y también los proyectos priorizados, eso también es nuevo. Y también lo que estamos haciendo es que estamos poniendo en la ley las atribuciones.
Entonces le estamos dando más fuerza para que no exista ninguna duda que el Ministerio de Economía pueda hacer esto futuro. Eso es lo primero que estamos haciendo. Ahora me voy a la pregunta del diputado Matheson por su intermedio presidente, que es lo más novedoso del proyecto. Entonces, esta área, la área de modernización y monitoreo y procedimientos sectoriales, y la área de evaluación de autorizaciones sectoriales, es lo que antes estaba en el servicio y ahora lo llamamos al Ministerio de Economía. Antes me refiero en el diseño original. Entonces, ¿qué es lo primero que va a hacer esta área de modernización y monitoreo? Administrar la plataforma Super. Lo segundo es que, a propósito de lo anterior, o utilizando los datos que surjan del correcto funcionamiento de la plataforma, va a poder existir un monitoreo permanente de la tramitación de todas las solicitudes de autorizaciones sectoriales. Recuerden que acá lo que va a ocurrir es que todos los proyectos de inversión, todos sus permisos, se van a tener que tramitar a través de esta plataforma. Entonces eso le va a permitir a esta área dar seguimiento a todo este proceso. Aquí me salto al último punto, después vuelvo al otro. A propósito de eso también, van a poder hacer reportes del desempeño de todos los sectores, de todos los organismos sectoriales que dan estos permisos. Entonces, uno va a tener información en tiempo real y a partir de eso, de forma periódica, esta área va a ir haciendo informe del comportamiento y del funcionamiento de cada uno de estos servicios sectoriales. Y por último, va a administrar el canal reservado de denuncia. Recuerden que una de las cosas que se va a poder hacer acá a través de la plataforma Super es que cuando algún titular sienta que en su relación con el servicio ocurrió algo inadecuado, no se le dio un buen trato, ocurrió incluso algo que contraviene la ley, va a tener un espacio, buenos días diputado, va a tener un espacio para poder hacer esas denuncias. Y me paso a la última área, que es la área de evaluación de autorizaciones sectoriales. Esta área va a tener distintas funciones. Lo primero es que recuerden que tiene que haber tanto en el corto plazo de implementación de este proyecto de ley, como también en el largo plazo de nuevas autorizaciones, tiene que haber un proceso mediante el cual se clasifican las distintas autorizaciones en estas 6 tipologías. Entonces eso lo tiene que hacer esta área. También esta área va a ser la evaluación de autorizaciones sectoriales y potencial reemplazo por las técnicas habilitantes alternativas, es decir, por las declaraciones juradas. Recuerden que eso, el proyecto de ley ya lo hace para un grupo importante de autorizaciones, pero va a haber, nuestra idea es que a futuro nuevas autorizaciones ojalá puedan pasar a ser declaraciones juradas. Y es un proceso de mejora continua. O sea, básicamente yo diría que todo el proceso de mejora continua que está estipulado en el proyecto de ley va a estar canalizado a través de esta área. Va a tener que conducir procesos de participación ciudadana cuando los hubiera, porque hay algunos permisos que requieren para los efectos de sus cambios procesos de participación ciudadana, participación en procesos de evaluación de la regulación sectorial y recomendaciones de mejora regulatoria, y proponer la parte normativa, es decir, proponer cambios. Entonces, en cierto sentido, esta última área es la área que tiene la visión general de lo regulatorio, va haciendo propuestas de mejora, toda la parte de mejora continua. Entonces, en resumen, porque esta es mi última diapositiva, no, me queda una todavía. En resumen, la parte de acá, lo que estamos diciendo es que esta nueva oficina que va a estar dentro del Ministerio de Economía va a tener atribuciones puestas por ley, lo que es muy importante. En el proyecto de ley, cuando ustedes lo lean, estas funciones no van a estar separadas por área, esto lo dejamos con cierta flexibilidad, pero las funciones sí están presentes. Lo que pasa es que están presentes para toda la oficina y hay una descripción más bien somera de qué es lo que hace cada una de las áreas. Y por último está el tema de la comité de subsecretario y subsecretaria. Este es un comité que viene ya en el diseño original. Lo que pasa es que ahora interactúa de forma distinta con este nuevo diseño. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer este comité? En resumen, este comité tiene que lograr que a nivel central, a diferencia de las mesas regionales que a nivel descentralizado, a nivel central se generen todas las mejoras de gestión y todos los esfuerzos del Estado para que el proceso de autorizaciones funcione mejor. Entonces aquí hay temas de colaboración, de coordinación, hacer seguimiento, voy a ir después al final, hacer seguimiento al cumplimiento de los distintos compromisos de cada uno de los sectores. Por ejemplo, aquí va a pasar cosas del tipo, la oficina va a hacer un informe diciendo que el servicio sectorial X está teniendo problemas muy serios de tiempo. Bueno, ese servicio sectorial se va a conversar probablemente en esta subsecretaría cómo mejorar eso. Y va a haber una subsecretaria o un subsecretario a cargo de ese servicio que va a tener que responder por aquello, va a tener que hacer planes de mejora y esa discusión va a ocurrir en parte acá. Y por último,
que algo que ya comentaba antes, pero que vale la pena repetirlo, es que va a ser esta subsecretaría, y aquí hay un cambio respecto al diseño original, la que va a definir de forma periódica cuáles son los proyectos priorizados. Entonces, ¿cómo va a ocurrir esto en la práctica? La oficina, ¿ya?, a solicitud de los titulares, va a proponer ciertos criterios para definir ciertos como ranking, para definir cuáles proyectos debieran ser priorizados. No sé, por ejemplo, un proyecto de temas energéticos que es muy importante para efectos de acelerar la carbono neutralidad y que además genera harto empleo, en fin, ese debe ser un proyecto como, digamos, icónico respecto a algo que debiera ser priorizado. Entonces eso probablemente la oficina lo va a poner al inicio de su ranking. Pero después la última palabra la va a tener este comité de subsecretarios y subsecretarias, el que va a definir en última instancia periódicamente cuáles son los proyectos que son priorizados y por tanto para los cuales opera la mitad del tiempo. Eso es, presidente. Entonces, en resumen, voy a hacer un resumen por los parlamentarios que no pudieron llegar antes. Lo que estamos haciendo acá, sí, no, pero un resumen muy simple, de un minuto. Lo que estamos haciendo acá es que se deja de crear el servicio, se crea ahora una oficina. Lo que ocurría en el servicio y lo que ocurría dentro del Ministerio de Economía se junta en esta oficina, de esa manera se potencia. Eso implica que se cumplen las distintas funciones que a nosotros como ejecutivos nos interesaba cautelar, pero como se están juntando todo en el Ministerio de Economía, hay economías de escala en esto, y eso nos permite reducir el gasto nuevo de en torno a 1.500 millones a un poco más de 900 millones, y también el total de personas que van a participar en todo esto de 50 a 43. Ese es, yo diría, un resumen más cuantitativo de lo que hace esto junto con todos los otros cambios señalados. Eso, presidente. Gracias, presidente. Sí, escuchaba con atención. Yo creo que son en general buenas medidas, pero quedo con dudas cuando uno lee la letra de los proyectos. Del proyecto, digamos, en este caso, la modificación. Quiero preguntarle al ministro por su intermedio, presidente, porque aquí en el artículo 27, en el artículo primero, número 1, párrafo 2, artículo 27, habla de que la Oficina de Autorizaciones Sectoriales de Inversión convocará anualmente mediante el llamado a un concurso público la postulación de proyectos o actividades por parte de los titulares para ser calificados como priorizados. Pero ¿por qué anualmente si los proyectos salen en cualquier momento del año? O sea, tiene que haber un tema de ventanilla abierta continua, me imagino, porque si no, esto no es postular a un fondo FNR que tiene hasta febrero, 31 de febrero, y resulta que después no se postula más en el año. Si los proyectos van saliendo en enero, en febrero, en marzo, en abril, en cualquier parte, yo creo que eso puede ser corregible, digamos, en el momento, porque tiene que ser algo constante definitivamente. Mire, también en el tema, yo esperaría que la ventanilla única se fijara con todos los proyectos que entran en tramitación y no una priorización, porque los de priorización dice aquí que se van a reducir a la mitad del tiempo, ¿cierto? Pero la idea es que todos los proyectos que entren a esta ventanilla única tengan un correlato y tengan una mirada en que efectivamente le van a ir mirando los tiempos y acelerando esos tiempos, digamos. Entonces, no creo que sea solamente con la priorización, que ojalá sean para todos aquellos los proyectos que se postulan. Hay un reglamento que establece, por decreto supremo, dice también los requisitos para la postulación de proyectos. Bueno, pero ese reglamento, ahí es donde se produce a veces la laxitud en las cosas. Yo esperaría ver, antes que terminemos de ver, cuáles son las ideas centrales que se van a colocar en este reglamento para que efectivamente la ley, cuando esté aprobada, se cumpla y no quede entrampada, digamos, que no va a ser operativa. En el artículo 41 habla de que la oficina podrá actuar como facilitadora entre solicitantes y organizaciones. Deberá, no podrá. O sea, si vamos a hacer una oficina, ministro, estimado ministro, tiene que ser imperativo el hecho de que efectivamente tiene que actuar como facilitador, no es que podrá, porque eso queda muy etéreo, en que a lo mejor pueden meterse, como si no pueden meterse. Entonces yo creo que ahí también hay un tema que tiene que ser un imperativo mayor. Bueno, hay varias cosas más, pero y sobre todo en el tema de las oficinas, de las mesas regionales, como decía la diputada Cid, yo creo que ¿quién manda? ¿Quién manda?
Sí, en la administración pública tiene que alguien que mandar para que opere el resto. Está claro en la oficina central, está súper claro, pero en las regionales tiene que alguien también tiene que mandar para hacer este tema más operativo. Gracias, presidente. Diputado de la Carrera, ministro, ¿le parece escuchar a todos los parlamentarios y todos juntos después? Ya, perfecto, diputado de la Carrera. Saludar al ministro por su intermedio, presidente. Ministro, yo venía escuchando su presentación. Usted hizo una enumeración de las cosas que la oposición estaría pidiendo, pero dejó fuera una que por lo menos para mí es importantísima, que es el tema del secreto, el silencio negativo, y que no fue abordado en esta presentación, y me gustaría que conversáramos o nos diera su visión respecto a eso, porque nosotros creemos que el silencio de esta institucionalidad debiera, si ocurre, debiera dar por aprobado el proyecto de inversión, toda vez que este servicio se crea justamente para hacer la pega, no para generarse la oportunidad de tener silencios negativos y poder de esa manera evadir la posibilidad de aprobar un determinado proyecto. Muchas gracias, presidente. Gracias, presidente. Mira, yo voy a insistir con una pregunta por su intermedio al ministro. En el fondo de las mejoras regulatorias, si al final lograron un punto de encuentro con el proyecto de la Agencia de la Calidad, porque ahí se está viendo en paralelo, y lo he dicho varias veces, se ve el tema de las mejoras regulatorias, que lo iba a tener la Agencia de la Calidad o lo va a tener nueva oficina en el Ministerio de Economía. Es interesante saber dónde va a quedar, porque la idea también es ir generando estas mejoras continuas de evaluación y de mejora en los sistemas. Eso, presidente, gracias. Gracias, presidente. Dos cosas. Uno es que me gustaría, por su intermedio, solicitarle al ministro que para la próxima sesión traiga un cuadro con este desglose de funcionarios, digamos, de los que salen del ministerio, los que se contratan. La verdad es que no queda muy claro cuando se explica verbalmente. Me gustaría tener un cuadro con ese desglose. Y por otra parte, en el artículo 40, en la indicación del Ejecutivo en el artículo 40, habla que esta oficina será un órgano funcionalmente desconcentrado de la Subsecretaría de Economía. Esto me parece a mí que es como decir un servicio aparte, por lo que parece ahí, una oficina, o sea, que tiene funcionalidad desconcentrada, es por ejemplo el servicio de registro civil. No sé, yo necesitaría que me lo explique mejor. Gracias. Tiene la palabra para responder a los parlamentarios, por favor. Muchas gracias, presidente. A ver, primero parto por un comentario general, que en parte engloba algunas de las cosas que se han dicho. Yo creo que habiendo hecho esta exposición, lo que yo les pediría es que pudieran los equipos juntarse. Entiendo que ya ha habido ofrecimientos al respecto y que puedan ver todos los detalles, porque hay mucho que procesar. O sea, nosotros en parte nos demoramos porque esto no era algo simple de hacer y tiene harto que conversar. Nosotros creemos que es un buen diseño, pero por supuesto lo tienen que ver con calma y hay que... Yo pediría a su vez que una vez que eso ocurra, si existe una visión positiva respecto a esto, también ojalá hagamos un plan para ir más rápido. Yo esto lo he pedido en todos lados, me falta solo ir a los matinales para esto, pero no sé si a los matinales les va a importar la inversión. Porque realmente hasta ahora yo diría la tramitación de este proyecto ha estado muy buena. Nosotros estamos muy conformes como ejecutivo. Nuestro único pero es que vamos más lento de lo que nos gustaría. Entonces ver si podemos a partir de este tema, dado que eventualmente creo yo lo podemos cerrar de forma positiva, ya se genere, o sea, se termine con esta desconfianza y podamos ir más rápido y avanzar en línea con lo que se ha dicho en otras ocasiones. Ahora voy a las preguntas específicas, todas ellas bien relevantes. Respecto a lo primero que dice el diputado Mellado por su intermedio, presidente, respecto a que se convocará anualmente, yo estoy de acuerdo que eso no es lo ideal y busquemos una forma de solucionarlo. De hecho, cuando esto nos dimos cuenta un poco después de que no era lo mejor,
si ustedes se fijan, de hecho, en mi presentación yo hablé de periódicamente, no anualmente. ¿Ya? Hay que buscar la forma, que no tiene por qué ser todo como es. Hay que buscar la forma. ¿Ya? Pero anualmente estoy de acuerdo que eso se tiene que mejorar porque los proyectos, si no, puede ser que justo uno que haya que priorizar tenga que esperar 364 días para ser priorizado y eso no tiene sentido. Eso lo podemos mejorar en las indicaciones, Respecto a lo segundo, la ventanilla única sigue todos los proyectos. ¿Ya? No es que sigue solo los proyectos que son priorizados. Tal vez esto se presta para confusión porque en los lugares donde se habla de los proyectos priorizados se dice que se van a seguir y se le da una serie de... Pero eso no implica que no vaya a ocurrir en los otros casos. ¿Ya? Y esto es fundamental. O sea, es fundamental, a propósito de lo que decíamos antes de los proyectos más pequeños, que exista una forma de monitorear en tiempo real todas las autorizaciones y todos sus tiempos. O sea, lo único que es realmente distinto respecto a los proyectos priorizados, yo diría, son dos cosas, que tienen la mitad del tiempo y que van a ser especialmente vistos por la Oficina de Grandes Proyectos, ¿no? O sea, por esta nueva área. Pero todas las otras cosas son comunes a los distintos tipos de proyectos. Respecto a los reglamentos, yo creo que este tema ha salido muchas veces, lo de los reglamentos, sale de distintas maneras. Algunos de ustedes, yo diría que todos quieren que se hagan rápido, pero por distintas razones. Algunos porque quieren que seguro que se vean en este gobierno, otros porque quieren que la ley se implemente rápido. Así que todos los caminos nos conducen a Roma y nosotros también queremos que esto vaya rápido. Por lo tanto, yo creo que aquí lo que hay que hacer, de manera bien simple, es que en algún momento nuestros equipos se junten a hablar específicamente de reglamentos y hagamos una carta Gantt ideal, más allá de lo que diga la ley, porque la ley de los transitorios dice algunas cosas, fija los plazos máximos, pero nosotros podríamos conversar con ustedes cuáles son los plazos ideales para nosotros y qué es lo que nosotros vamos a tratar de hacer. Nuestra visión como ejecutivo es sacar este proyecto este año y que el proyecto esté totalmente implementado durante este gobierno. Y eso implica todos los reglamentos y todo, ese es nuestro diseño ideal, no digo que lo vayamos a lograr 100%, pero esa es nuestra visión, así que estaríamos muy disponibles a conversar con ustedes una carta Gantt, más allá, insisto, de lo que digan los transitorios, sino la carta Gantt más ideal. Respecto a los verbos podrá versus deberá, esto lo hemos conversado también hartas veces, yo dejaría a los equipos que vean, en general nosotros somos más de la idea de estos verbos menos taxativos, pero bueno, lo podemos ver en el caso específico. Y la última pregunta respecto a quién manda en las mesas regionales. En las mesas regionales, en la actualidad, en la práctica, ¿qué es lo que ha pasado? Manda la autoridad del gobierno central que esté allí. Cuando va el presidente, manda el presidente. Cuando vamos los ministros, manda los ministros. Y también el delegado o la delegada. Tiene una función muy importante. Y el Ceremi de Economía está empoderado por eso, porque en el fondo es quien lleva todo este proceso en términos técnicos. ¿Cómo yo creo que va a pasar esto a futuro en el diseño que nosotros estamos planteando? Va a haber una conjunción positiva entre, que es lo que en parte ocurre ahora, entre el delegado o el ministro que esté allí, más el control técnico del proceso que lo va a hacer esta oficina. Entonces, el área en el fondo de grandes proyectos, que es lo que ocurre hoy día en la práctica, va a las regiones, está algunos días antes de todo este proceso y va viendo con las ceramías qué se está demorando, por qué, le da como un seguimiento de gestión. Entonces ellos hacen la parte técnica y después la autoridad política, que tendría que ser el delegado o algún ministro, es quien lleva ese proceso en términos políticos. Respecto a la pregunta del diputado de la carrera, presidente, el tema de silencio negativo y positivo es algo que viene más adelante en el proyecto, lo vamos a conversar en su minuto. Acá yo no he hecho ningún comentario respecto a ello porque solo expuse sobre institucionalidad, por lo tanto es un tema relevante. Nosotros como ejecutivo tenemos una postura, la podemos defender en su minuto y creemos, yo recomendaría en esto, si tienen tiempo para ver videos, que vean el encuentro que tuvimos con el presidente de la CPC, con Ricardo Mewes, en el CEP, en que el presidente de la CPC se mostró, yo diría, más cuidadoso respecto a los silencios positivos de lo que es nuestro proyecto de ley, como diciendo que hay que tener cuidado con ir tan allá. Y creo que sería bueno que escucharan esos argumentos. Yo me voy a mantener en nuestra postura de hacerlo tan ambicioso como lo tenemos en la actualidad, y no hacerlo menos ambicioso como sugería el presidente de la CPC. Pero creo que ahí hay buenas razones para que escuchen estas razones, no solo de nosotros, sino también de otros actores. Respecto a la Agencia de Calidad de Políticas Públicas, lo que preguntaba la diputada Cid, por su intermedio, presidente, esta es una pregunta bien importante. En nuestro diseño del Ejecutivo, me refiero ahora, no solo del Ministerio de Economía, la Agencia de Calidad de Políticas Públicas debe tener un rol en
complementario a esta tercer área, es decir, al área que ve todo el tema de mejora regulatoria continua. ¿Ya? Y lo que vamos a ir haciendo como ejecutivo es que a medida que estos dos proyectos avancen, vamos a ir aclarando qué parte va a ser quién. ¿Ya? Pero es allí donde está la intersección. Es decir, la intersección está en la mejora regulatoria continua, ¿ya? Y el rol que pueda tener la agencia, y está pendiente de nuestro lado. Ahora vamos a poder dedicarnos en parte a eso, a ir viendo la separación fina de funciones, ¿ya? Pero eso no es necesario de discutirlo en el título 5. De discutirlo en algo está en el título 7, si recuerdo bien. Ya no me acuerdo, donde tal vez nosotros no hagamos las indicaciones necesariamente en esta comisión. Eso es algo que tenemos que ver más adelante, porque son cuestiones más finas que hay que ver, y tal vez hay que esperar que maduren un poco la discusión de los dos proyectos, ¿ya? Pero es allí donde está la interacción, ¿ya? Y por último, las preguntas del diputado Matheson, por supuesto, ningún problema mandar ese cuadro que solicita con mayor detalle, y funcionalmente desconcentrado. Voy a dar mi explicación, después puedo dar el paso a Camila si no lo digo de buena manera, o si más allá de eso Camila quiere. Funcionalmente desconcentrado al interior del ministerio significa que en esa unidad hay atribuciones que no necesariamente tiene su autoridad jerárquica. O sea, el ministro o ministra no va a tener esas funciones, pero sí la va a tener esta oficina. Entonces se puede ser funcionalmente desconcentrado y estar al interior del Ministerio de Economía. Y eso, desde mi punto de vista, que no es un punto de vista jurídico, lo importante es que va a haber una persona elegida con la alta dirección pública con poder para hacer cosas. Incluso con poder para hacer cosas que no puede hacer el ministerio, el ministro o la ministra. Eso, presidente. Por su intermedio, presidente, solo para precisar, efectivamente la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado define los distintos tipos de instituciones que componen la administración, ¿cierto? Y este tipo de configuración orgánica es aquella que está referida en el artículo 33 de esa ley, tal cual como precisa el articulado, que es distinta de los servicios públicos centralizados y descentralizados que están justo en los artículos anteriores, y esto se refleja en distintas como precisiones al interior del ministerio. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la jerarquía, ¿no es cierto?, respecto del servicio, o sea, se optó por esto para cautelar esas funciones, pero no tiene personalidad jurídica distinta a la del ministerio, está dentro del organigrama de la subsecretaría. En el fondo, acá lo que hace la ley de bases es precisar esa desconcentración de funciones precisamente para protegerlas de las autoridades políticas, pero no es lo mismo que un servicio ni público descentralizado o centralizado, que son los que están regulados anteriormente en esa ley de base, solo para precisar. Presidente, solo llamar por su intermedio al ministro a tener cuidado con sugerir que escuchemos demasiado a los presidentes de gremio. Yo le recuerdo la ley de pesca, y le recuerdo otras más, que donde ha metido la mano el empresariado ha generado grandes conflictos, y no necesariamente los conflictos son, o las opiniones de ellos tienden a mejorar una ley. Generalmente las opiniones son muy interesadas, y nosotros estamos para legislar y ellos no. Así que ellos dirijan su empresa y nosotros legislamos. Eso me parecería un buen recordatorio. Muchas gracias. Gracias, diputada Carrera, y por haberse cumplido el objeto de la presente sesión, esta se levanta.